Rodrigo Andrés Cordero Moscoso, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca, organismo que ha estado activo en el tema vial, que propuso la construcción de una nueva autopista a nivel de un estudio inicial al gobierno nacional, y esto ha tenido una deriva. Se la siguió con la firma a mediados de la semana anterior de un memorando de entendimiento para la realización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de esta vía. Se incluyó allí también una vía concebida como autopista o anunciada como autopista por el presidente Lasso entre Quito y Guayaquil. Este acuerdo se lo hizo entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el representante de la empresa Korean Expressway Corporation. Por otra parte, el ministro, en su visita a la ciudad de Cuenca, señaló que se había conformado un comité consultivo que estaría conformado por la máxima autoridad del ministerio o su delegado, y que lo integrarán los ciudadanos Rafael Simón Gaviño, Alfredo Peña Pairó, Augusto Tosi León, Jorge Roca Arteta, Rodrigo Cordero Moscoso, Patricio Ortiz Cornejo y Luis Monsalve Durán. En consecuencia, saludamos nuevamente a Rodrigo Andrés Cordero, también como integrante de este comité consultivo. Ante todo, quisiéramos conocer su visión sobre la situación que se vive en la provincia de El Azuay. Se ha catalizado por efecto del sismo del día sábado al mediodía una declaratoria de emergencia que aún no se la conoce en sus términos y alcance. Buenos días, Gustavo, y buenos días a todos los radioescuchas de Antena 1. Efectivamente, el alcalde electo Cristian Zamora propuso en la reunión de alcaldes y prefectos electos con el presidente de la República, que se celebró el pasado día miércoles en la Universidad del Azuay, que Cuenca y el Azuay sean declarados en emergencia vial por las condiciones precarias, durísimas y graves en que se encuentra la vialidad del Azuay. Aparentemente, por lo que usted ha informado y por lo que nosotros también nos hemos informado por los medios de comunicación, el gobierno nacional ha acogido la propuesta del alcalde electo y ha anunciado que se declararía a Cuenca y al Azuay en emergencia vial, estado en el cual, como usted conoce, la situación jurídica de excepción le permite al gobierno acelerar la contratación de obras emergentes para la penosísima y muy grave situación en la que se encuentran las vías de nuestra provincia. Auguramos que esto ocurra y se formalice en las próximas horas y que efectivamente a través de este mecanismo de excepción se logre canalizar recursos para la contratación de las acciones emergentes que precisa la cuenca Girón Pasaje, la cuenca Molleturo Naranjal y por supuesto también la cuenca Tambo Durán. Y por supuesto, perdón, me olvidé, la Panamericana Norte en la provincia de Chimborazo, que tenemos un cierre de varias semanas en el sector de la UCI. En cuanto al comité consultivo, sería importante conocer cuáles fueron los antecedentes, diálogos que se habrán dado con el Ejecutivo y las intenciones con las que se lo conformó. El comité consultivo surgió, Gustavo, y gracias por su pregunta, como un grupo de apoyo a la propuesta que en su momento planteó la CIPEM, la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, para arrancar con el proceso de planeación, estudios y ulterior contratación de la construcción de la nueva autopista Cuenca-Guayaquil. Como esto es su conocimiento y lo hemos conversado aquí en Antena 1 en algunas ocasiones, la Cámara de Industrias tuvo la iniciativa de promover un estudio preliminar a nivel de bosquejo, Gustavo, de lo que podría ser el trazado de una nueva vía que nos conecte desde Cuenca con la costa en forma segura, rápida y ordenada. Ese trabajo se lo realizó con la empresa pública Universidad de Cuenca EP y se lo entregó a la Presidencia de la República. En ese entonces, allá por el mes de octubre del año pasado, el señor Presidente de la República estimó que era necesario que el grupo promotor que había impulsado estos estudios iniciales coadyuve la labor del sector público, empujando, si cabe la palabra, esta iniciativa, porque como usted conoce, Gustavo, y como toda la ciudadanía lo puede colegir, la construcción de una vía de este orden no va a tomar pocos meses.
Estamos hablando de muchos años. Sí, entonces, hemos hablado ya, será un proyecto que se cristalizará ya como carretera, probablemente en el lapso de entre 5 a 10 años. Muy probablemente, Gustavo. Y la idea de formar un grupo ciudadano detrás de esto no tiene otra intención que apoyar esa iniciativa que en su momento hizo la CIPEM y que a la cual se unan, esperamos muchos sectores ciudadanos. De hecho, el trabajo se lo ha realizado con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, hemos trabajado de la mano con la señora rectora de la universidad y pues este rato queremos desde el lado ciudadano también empujar esa obra. Esa ha sido y esa será la intención y el objetivo de esa comisión vial a la que usted alude, Doctor Cordero, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Sin embargo, la creación de este comité no ha dejado de llamar la atención, que siendo una iniciativa del gobierno nacional vía decreto ejecutivo, esté integrado únicamente por los sectores industrial, por el sector productivo, comercial de Cuenca y de la provincia de La Azuay, cuando paralelamente, de alguna manera, estaba conformándose y ha venido ya actuando una asamblea ciudadana por la vialidad de La Azuay, que ha convocado a grandes sectores, a múltiples sectores sociales, ciudadanos, académicos también, para precisamente avanzar en procesos relacionados a la exigencia y la necesidad de convocar y llamar la atención para que se brinde el mantenimiento y se otorgue la inversión necesaria para superar los problemas que tenemos en la provincia de El Azuay. Usted nos acaba de manifestar que espera que otros sectores se sumen. Esto no está establecido en este decreto ejecutivo. ¿Ustedes propondrán como integrantes ya de este comité que se abra y se amplíe este comité, o cómo trabajarán ustedes con el resto de sectores de la sociedad civil? Mire, el trabajo nuestro es un trabajo de apoyo. Y en tanto se cuente con manos que busquen unirse a esta causa, pensando en el largo plazo, porque Rosana, perdóname, no le saludé, buenos días. Buenos días. Pero como lo señalaba Gustavo Cardoso hace unos minutos, el proyecto de esta vía es un proyecto a larguísimo plazo y vamos a necesitar muchísimas manos de cuencanas y cuencanos que tengan como objetivo el que Cuenca cuente con una conectividad definitiva y a largo plazo. Sí, efectivamente, como usted lo señala, ha coincidido la designación de esta comisión vial con una situación de catástrofe en la cual nos encontramos y en la que efectivamente a través de la Asamblea Vial de La Azuay se ha levantado la voz reclamando por la condición en la que se encuentra nuestra vialidad. Recordemos, Rosana, que nuestra vialidad no ha tenido atención del gobierno central directa, significativa, con construcción de vías desde hace 30 años. El último presidente que construyó una vía para el Azuay fue Sixto Durán Ballén. Fue exactamente la hoy así llamada autopista Cuenca-Azogues-Biblián o vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián, que es el eje del cual partirá la propuesta de autopista Cuenca-Guayaquil. Pero sí ha habido una coincidencia, por supuesto que el trabajo de la comisión vial relacionado con el proyecto de autopista tiene que ser ampliado. No ha podido iniciar el trabajo porque, como usted comprende, Rosana, el día miércoles se creó esta comisión y desafortunadamente el día sábado de esta semana el Ecuador se despertó con una muy fea noticia. Durante la mañana tuvimos un terremoto que ha afectado varias provincias, entre ellas la nuestra, y en la cual hemos tenido una desgracia muy lamentable y con la cual nos solidarizamos, en la que hemos perdido a 14 compatriotas fallecidos por esta tragedia telúrica. Entonces, no ha habido obviamente tiempo para poder arrancar el trabajo. Usted ha visto que la Presidencia de la República ha pasado en comités de emergencia en diferentes provincias. Esperamos que cuando un poquito las aguas aplaquen, podamos asumir este trabajo que esperamos se arranque y es diseñado a largo plazo. ¿Cuál será exactamente el rol, doctor Cordero, de este comité? ¿Será el de vigilar? ¿Será el de recomendar? ¿Será el de sugerir? ¿Será el de controlar cómo se van desarrollando estos procesos? Sobre todo si es que ahora se da ya esta declaratoria de emergencia vial, habría que prestarle atención a los procesos de contratación. ¿Cuál será exactamente el rol de este comité? ¿Será solo un comité asesor? ¿Cómo va a operar? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, como usted ha nombrado 4 verbos rectores, yo diría todas las anteriores.
Si es que fuese un examen de opción múltiple, yo le diría todos los que usted ha dicho. Es asesoría, es control, es empujar, es asistir y es recomendar. Recuerde usted que en nuestro ordenamiento jurídico existe esta instancia, simplemente esta instancia ciudadana de comités que apoyan al sector público y no tiene otro rol que es el de apoyar. Pero lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es articular en Cuenca, en el Azuay y sobre todo en la provincia del Cañar, nuestra hermana provincia del Cañar, por la cual atraviesa el eje vial que uniría Cuenca con Guayaquil, todas las labores que sean necesarias para que desde el ámbito ciudadano se apoye la construcción de esta vía. Usted sabe que la construcción de una vía tiene que pasar por mil y un peripecias. Pues en ese espacio es en el Pero aquí quizás me queda una duda un poco, doctor Cordero, ¿es el objetivo concentrarse en esta nueva autopista Cuenca-Guayaquil, que será, como acabamos de manifestar, una solución a largo plazo, con suerte 10 años, para la conectividad entre las provincias de Azuay y Guayas? Pero como usted mismo acaba de manifestar y todos estamos conscientes, la problemática es mucho más grande en este momento, ¿no? Con una serie de inconvenientes que tenemos por todos lados, hacia el oriente, hacia el centro del país, hacia el sur, hacia todo lado tenemos en este momento problemas viales. ¿Abordarán también toda esta otra problemática vial? Por supuesto que sí, tenemos que coadyuvar a todo lo que hagan nuestras autoridades y nuestros grupos cívicos para encontrar fórmulas de solución. Por eso inicié la entrevista a Rosana señalando que saludábamos el hecho de que el gobierno nacional haya respaldado la propuesta del alcalde electo Cristian Zamora de declarar a Cuenca y el Azuay en estado de emergencia vial, porque es el punto de partida para que se puedan tomar decisiones. Y como yo le decía, somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, que es de catástrofe. O sea, no podemos conectarnos con la costa, con la sierra, con el oriente, con el sur, con ningún lado, y todos, absolutamente todos los sectores ciudadanos tenemos paralizadas muchas de nuestras actividades por esta situación calamitosa en la que nos encontramos. Doctor Cordero, si bien los resultados finales son los fundamentales, sí es importante conocer la hoja de ruta que se está siguiendo. Tras las sesiones que se mantuvieron aquí el día miércoles con la presencia, sobre todo, del ministro de Transportes y Obras Públicas y el presidente, tras el pedido de declaratoria de emergencia solicitado por Cristian Zamora, alcalde elegido, ¿se elaboró, se discutió sobre el tema o fue el sismo del sábado la gota de agua que llenó el vaso? En suma, quisiera preguntarle, como comité consultivo, ¿conocieron ustedes, lo discutieron y conocen actualmente las motivaciones y el umbral de la declaratoria de emergencia que se espera se dé el día de hoy? No nos hemos reunido, Gustavo, como le comenté. El tiempo no ha permitido que el comité pueda instalarse y arrancar el trabajo con el ministro de Obras Públicas. ¿Qué contiene, por otra parte, el memorando de entendimiento que no ha sido dado a conocer públicamente? La Korean Expressway Corporation es una empresa pública de vialidad de la República de Corea del Sur. Como usted conoce, de acuerdo con nuestra ley de contratación pública, el Estado puede contratar con otros gobiernos la realización de obras públicas en forma directa, sin pasar por los procesos de contratación a los que se debe acudir cuando se contrata con privados. El gobierno del Ecuador había buscado interesar a gobiernos amigos sobre la posibilidad de construir los ejes viales primarios entre Guayaquil y Quito y Guayaquil y Cuenca, son la unión de las tres ciudades más grandes del país, y el único gobierno que dio muestras completas de interés fue el de la República de Corea del Sur, a través de su empresa pública. Esa empresa pública es la que ha firmado el memorándum inicial, a través del cual se estructurarán los pasos primarios para poder presentar una oferta de estudios preliminares que se lo tiene que concretar en pocas semanas más al gobierno nacional. Un poco la idea es, usted firma el memorándum de entendimiento primero, se firman luego los contratos para los estudios preliminares y después vendrá estudios definitivos y obviamente contratación y adjudicación de obra. Son los pasos que tienen que irse dando paulatinamente. El interés de Corea del Sur, a través de su empresa pública, es asumir la construcción, gestión y administración de esas dos vías como un solo eje vial a nivel nacional.
Quisiera preguntarle si con todo lo que se ha dado, ¿siente usted que efectivamente este memorando de entendimiento, que no deja de ser una intención, incluso una intención de carácter política, significa un punto de no retorno para el gobierno nacional en cuanto a la construcción de esta vía? Por supuesto que la factibilidad podría no ser demostrada y eso sí paralizaría con razones técnicas de ese proyecto. A ver, la expresión punto de no retorno merece un análisis también, Gustavo. Hablamos de intenciones más bien de carácter político, sí, de que hay una decisión política de fondo la idea. de emprender en este con país esa tiene vía. Represas construidas que todavía no pueden ser entregadas porque no han cumplido con los términos de la contratación. Es decir, el punto de no retorno puede darse inclusive cuando ya está operativa la represa. Que eso ha ocurrido en la realidad. Estamos hablando más bien de intenciones políticas. Yo entendería, por lo que hemos conversado con el gobierno nacional, por lo que se ha conversado con diversos actores, a nivel regional también, que existe un consenso entre todos de seguir para adelante con este proceso. Le comento, una de las personas con las que nosotros veníamos trabajando en la provincia del Cañar, impulsando el proyecto de vía, es el actual prefecto electo Marcelo Jaramillo. Él era presidente de la Cámara de Comercio de Azogues y también estuvo completamente de acuerdo con el desarrollo de esta alternativa vial. Entendemos, por supuesto, que el señor prefecto electo apoyará el desarrollo de esta obra que, como lo estaba indicando, no tiene bandera política. Es una obra que va a trascender al menos a 3 administraciones presidenciales nacionales, porque no se puede construir hasta que el presidente Lasso concluya su mandato. Vendrá otro gobierno y probablemente un tercero que, si todo se cumple, inaugurará la obra. Ahora pensando quizás también en otras vías y en otros proyectos, hemos discutido y hemos hablado en este mismo espacio sobre la necesidad de priorizar además o de ir trabajando de manera paralela en otras obras y proyectos que ya cuentan con los estudios o que habría que acelerar los estudios. Una de ellas, el acceso sur a la ciudad, que en la administración de Marcelo Cabrera Palacios, en el Ministerio de Transporte, quedó prácticamente abandonada esa obra ahí. Hemos conocido que habría que volver a licitar, o lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los estudios de la vía 4 carriles a los cantones orientales de la provincia de la Azuay, que también se viene esperando por un pago adicional para que se pueda, más bien por el pago de un rubro faltante, para que se pueda ya por fin entregar estos estudios y con ello ya poder emprender el proceso necesario para arrancar con estas obras. ¿Recuerda usted la obra de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada? Esta es crónica de un disenso anunciado. Hemos hecho todo en el Azuay para disentir y para no ponernos de acuerdo. Confiemos en que las autoridades electas, nosotros nos hemos reunido con el prefecto electo Juan Cristóbal Lloret, con el alcalde electo Cristian Zamora y con el gobierno nacional, se pongan de acuerdo e impulsen estas obras que son, y no solamente es el acceso sur y la vía de 4 carriles a los cantones nororientales, Rosana, impulsen otras obras que son de relevancia importantísima para nuestra región. Por ejemplo, el proyecto Soldados Yanuncay requiere todo el apoyo de las autoridades electas. ¿Qué decir de la nueva circunvalación para Cuenca? Son proyectos que permitirán a Cuenca y a la Azuay desarrollarse de aquí para los próximos 30 o 50 años. Necesitamos que las autoridades locales asuman el liderazgo de defender, impulsar y concretar esas obras. Porque el problema es que si no hay un acuerdo entre lo local, los regímenes autónomos descentralizados, con el gobierno nacional, pasa el tiempo en peleas, en disensos y no se hace nada. Y así ha ocurrido en los últimos años. Bien, doctor Cordero, usted estará de acuerdo, sin embargo, que con la historia vial de la Azuay hay razones siempre para dudar. Con el antecedente de un comunicado errático reciente lleno de buenas intenciones, pero también lleno de errores y apreciaciones que lo emitió el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, me refiero a aquel en el que se hablaba de una inversión de $90 millones para mantenimiento en la provincia de la Azuay, surgen nuevamente dudas razonables. Y en cuanto a este proyecto y al memorando de entendimiento, quisiera que usted despeje una de ellas, que no lo hizo por lo menos adecuadamente el subdirector zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Por qué hay tanta diferencia en cuanto
a la extensión de este proyecto de la nueva autopista. La Cámara, a través de estudios preliminares, hablaba de una ruta más bien corta que no superaba los 100 kilómetros. De parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el CIPEM se señala ahora una ruta de 272 kilómetros. Si nos puede explicar este tema. De lo que hemos conversado con los técnicos del ministerio, existe un error en la distancia. Efectivamente fue un error en la presentación. No va a superar, al contrario, se va a reducir el actual trazado de la carretera Cuenca-Tambo-Durán, que es el símil más próximo de la ruta que se va a trazar. Obviamente, también algo que se nos indicó es que el trazado de la ruta no es simplemente hasta el ingreso de Cuenca, sino que, como usted comprende, Gustavo, estamos basándonos en el eje de la actual vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián. Esa ruta con el contrato del acceso sur irá hasta el sector de Cumbe. Entonces, realmente la distancia se va a cuantificar desde Cumbe hasta probablemente algún lugar céntrico de Guayaquil. Pero, en todo caso, el trazado en lo que tiene que ver con Cuenca-Guayaquil no supera, sino se reduce a aquel que tenemos en la carretera Cuenca-Tambo-Durán. Sin intención en absoluto de generar polémica o discrepancias, todo lo contrario, doctor Cordero, de que Azuay pueda unirse de forma efectiva en todos sus estamentos para luchar por esto que es una causa común, el mejoramiento vial de la Azuay. Quisiera invitarle para que escuchemos conjuntamente con nuestros oyentes nuevamente las declaraciones de la señora presidenta de la Cámara de la Construcción tras la visita del ministro, y luego escucharemos su comentario. Dentro de su agenda no resolvió ningún tema de los de nosotros solicitados. Nosotros el día 8 de marzo le hicimos llegar un oficio en el que solicitamos nos aclare todas las vías y todas las propuestas que hace él en el boletín de prensa 118 emitido por él, y efectivamente hizo referencia a eso, y le dijimos, de eso necesitamos cronogramas, partidas presupuestarias y demás detalles, estudios para ver cuáles son las vías prioritarias y la solución. Él vino a decir que el oficio no lo tenía, que él tiene muchísimos oficios que revisar y que en el nuestro ni siquiera lo conocía. Le volví a entregar otro oficio a nombre de la Asamblea en el que ratificamos la respuesta, exigimos la respuesta al oficio antes, y es más, ante la calamitosa situación que desde ese 8 de marzo a hoy tenemos caída de puentes, derrumbes, vías cerradas, más calamidad, que nos dé una siguiente respuesta. En ese oficio le pedimos además que nombre un comité en el que se pueda estudiar, y le pedimos además que haga la declaratoria de emergencia. Cuando nosotros le decíamos el resumen del oficio, nos expresó exactamente que iba a firmar ese día un comité por disposición del presidente. Oh sorpresa, en las horas de la noche nos llegó el acuerdo presidencial en el que realmente, el decreto presidencial en el que nombra este comité con representantes del tema de la ciudad. Ninguno de las personas que conforman la Asamblea, de las 30 asociaciones que conformamos la Asamblea, está presente, ni la academia, ni los técnicos, ni ninguna cámara, asociación de turismo, de transporte, ninguna. Habría que preguntarle al presidente por qué ese desplante hacia la ciudad. Señores, estamos en peligro, estamos desesperados, pero el presidente estuvo aquí, no nos pudo dar 10 minutos, no nos puso en agenda, no nos tomó en cuenta. García también se refirió a la firma de un convenio para iniciar los estudios de una nueva vía Cuenca-Guayaquil. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si uno de sus hijos necesita lentes, le duele el estómago, tiene una enfermedad, y usted le dice, hijo mío, te voy a dar unos zapatos nuevos, es más, te voy a dar de talla 40 para cuando seas grande. O sea, así nos está respondiendo. Muy bien la vía, lindo que tengamos una super autopista que ni siquiera es desde Cuenca, es desde Biblián. Supongamos que se construye el día de mañana, ¿cómo llegamos a Biblián? ¿Cómo está el acceso sur? No hay el acceso sur. ¿Cómo llegamos de Cuenca a Biblián? Entonces, y luego venirnos a faltar a la verdad diciendo que está firmando una carta de intención. Si ustedes ven el concepto, es una carta de intención con los señores coreanos, y dice que en el 2024 ya empezará la construcción. Tamaña mentira para la ciudad.
Yo creo que es el momento de que los cuencanos nos sigamos uniendo. Si es que no nos responde el presidente, tendríamos que dar cumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea en pleno. No sé si es que el presidente nos miente o no sabe o no le dice. Estas las declaraciones de la arquitecta Cristina García, presidenta de la Cámara de la Construcción, que sirvió como una especie de núcleo, de clúster para reunir a varias otras cámaras y sectores organizados. Indudablemente que es una ofensa del ministro el no haber leído siquiera un comunicado que se lo hizo a nivel de una asamblea ciudadana, no haber asumido durante su visita aquí en Cuenca, por lo menos a nivel de una declaración sobre el mantenimiento urgente, la habilitación de los principales ejes viales ya interrumpidos antes del movimiento sísmico. El tema, doctor Cordero, como le decía, no se trata de dividir, se trata de en forma conjunta todos los azuayas, todos sus estamentos, ciudadanía, autoridades, trabajar por estos temas. ¿Cómo se van a articular acciones? Bueno, lo primero que yo le había dicho a usted es que todos consideramos, porque lo sentimos, de que la situación vial es calamitosa. Definitivamente estamos al límite. La única forma de trabajar, Gustavo, es trabajando. Es haciendo cosas todos los santos días. Este rato no es más efectivo una u otra gestión, uno u otro planteamiento. Es efectivo aquel que consigue los resultados. Y este rato tenemos que intentar, los cuencanos y las cuencanas, en todas las vías posibles, llamar la atención del gobierno, concretar esfuerzos conjuntos, sentarnos a la mesa de conversación y ver qué podemos hacer y cuándo lo podemos hacer. Entonces, yo saludo el reclamo que ha hecho la Asamblea Vial de la SUAY. Creo que es un espacio interesante e importante de algunas entidades representativas de la ciudad y la provincia para llamar la atención a las autoridades. E invito obviamente a que todos nos sentemos y sigamos viendo cuáles son las mejores opciones. En esas mejores opciones no se puede descartar, Gustavo, la presencia de las autoridades locales. Esas autoridades locales tienen que asumir el liderazgo, porque no nos corresponde ni a la Cámara de la Construcción, ni a la Cámara de Transporte, ni a la Cámara de Turismo, ni a la Cámara de Industrias hacernos cargo de roles que son de las autoridades. Nosotros estamos para apoyar, estamos para aunar esfuerzos, pero a quienes les toca asumir el liderazgo es a las autoridades locales. Y ese modelo en el que la autoridad local se convierte en un chillón interlocutor del gobierno de turno y no se consigue nada, no funciona. Si hemos tenido décadas de alcaldes y prefectos que han reclamado y no tenemos una sola vía concretada. Necesitamos un modelo absolutamente dinámico, efectivo, en el que se logre golpear las puertas del centralismo para conseguir lo que Cuenca y el Azuay se merecen. Pero insisto, Gustavo, no ganamos nada con posiciones en las que nos estamos gastando el tiempo en ver quién reclama más o cuál es el tono del mejor reclamo. Necesitamos acciones concretas, efectivas. Y en ese sentido, pues todos tenemos que sentarnos a la mesa y ver qué puede ser efectivo. Porque lo que se ha usado en el pasado no ha funcionado. Bien. Queremos agradecerle por su presencia en este noticiario. Muchas gracias a usted, Gustavo. Rosana, buenos días a los radioescuchas. Declaraciones del doctor Rodrigo Andrés Cordero Moscoso, el expresidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca y miembro de este comité consultivo que por decreto ministerial se creó el pasado día miércoles en la ciudad de Cuenca. Son las 8:05 .